Pensamiento del día. Miércoles 27 de noviembre. Tener una mirada benévola. Sean bondadosos los unos para con los otros, compasivos, perdonándose mutuamente como Dios los ha perdonado en Cristo. Esta palabra está tomada de la carta de San Pablo a la comunidad de Efeso. El apóstol está hablando de la vida cristiana como vida de unidad y caridad. Después de haber enumerado las cosas que el amor cristiano nos hace evitar, él nos dice lo que este amor nos impulsa a hacer. Y aquí tenemos una de las primeras actitudes que la caridad nos sugiere: la benevolencia, la comprensión, la misericordia, el perdón hacia todos. En Jesús nosotros vemos un amor infinitamente acogedor. Jesús no condena, nunca excluye a nadie, sostiene y anima a todos, no apaga la trémula llamita. Su amor va en busca de la oveja perdida. Es un amor que reconstruye y vuelve a dar la paz. Es un amor que perdona sin límites, que olvida todo, que festeja al pecador, que vuelve a la casa del Padre, renovándolo completamente. Debemos mirar a Jesús, pensar en Él y tratar de tener nosotros también hacia nuestros prójimos esa benevolencia y misericordia que Jesús en primer lugar tuvo hacia nosotros, que siempre tiene y de la cual no dudamos nunca, aunque nos equivoquemos 100 veces al día. Chiara Lubich, fragmentos del comentario de la Palabra de Vida de agosto de 1988. Palabra de Vida, noviembre de 2024. Esta viuda, en cambio, ha dado todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Marcos, capítulo 12, versículo 44.